Muy bien, pues vamos a continuar con la mesa. A continuación tomará la palabra Eduardo Garzón, que es miembro del Consejo Científico de ATAC España. Cuando quieras, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la organización también por invitarme a participar en un acto como este. Muchísimas gracias también a vosotros por asistir. Para mí es una alegría poder estar aquí en un acto de este calibre, de esta envergadura, y también poder visitar un pueblo tan bonito como es el de Torres, ¿no? Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que voy a ir al grano del tema que aquí nos concierne. Y bueno, se han comentado ya bastantes crímenes financieros, aunque creo que hay algunos que no se han comentado y incidiré sobre todo en ellos, con la intención de resaltar una cuestión, un matiz, ¿no? Porque existen diversos crímenes financieros, actividades que podríamos considerar perfectamente delictivas, y hay personas que, por muy pocos escrúpulos que tuvieran, no podrían negar que de verdad son crímenes financieros, ¿no? Pero existen otra serie de actividades financieras, económicas, que ya cuesta un poco más determinar si verdaderamente son prácticas deleznables y que se podrían condenar. El crimen financiero más palpable, el más evidente, es el que comentaba Baltasar en el acto de inauguración, el que se ha comentado ya en más de una ocasión, que es el de la especulación con las materias primas, y no solo con el petróleo que conocemos, y cuando vemos que sube el precio de la gasolina, tenemos que recordar que es una consecuencia de que haya una serie de agentes financieros que están especulando con esa materia prima. Y lo que nos sube a nosotros el precio de la gasolina es en parte son beneficios de una serie de individuos que conforman una élite financiera y económica y que se siguen lucrando a raíz de esto, ¿no? El precio de la gasolina nos afecta directamente a nosotros como individuos en un país desarrollado, pero el tema de los alimentos es muchísimo más deleznable, ¿no? Vemos que, por ejemplo, cuando irrumpió la crisis financiera y esta serie de empresas, ¿no?, financieras que actuaban y operaban haciendo beneficios en la burbuja de activos financieros, como conocíamos y como se ha comentado, por ejemplo, la burbuja de las hipotecas basura, la hipoteca subprime, y se quedaron sin negocio. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con todo ese dinero que lo tenían que mover para que les diera rentabilidad? Porque en eso consiste al fin y al cabo su jugada. Pues encontraron muy rentable el mercado de las materias primas. Y nos encontramos con que, por ejemplo, en el año 2007, que es cuando ocurre este punto de inflexión, el precio de los alimentos como el arroz, el maíz, el trigo, sube un 40% en tan solo un año, cuando normalmente venía subiendo tan solo un 8%, que bueno, ya puede ser elevado, pero sin duda mucho más inferior que el de 40% en un año. Y aquí podríamos decir, bueno, ¿dónde está la vinculación directa con los beneficios empresariales, ¿no?, de estas instituciones financieras? Y es que, de hecho, hay datos que lo demuestran. En el año 2009, el banco más importante de Estados Unidos, el banco de inversión, Goldman Sachs, el tercio de todas las ganancias que obtuvo fue derivada de esta especulación con los alimentos. Y aquí se puede decir perfectamente que este banco de inversión se estaba lucrando con la muerte de personas que no podían pagarse al fin y al cabo los alimentos que necesitaban para subsistir, porque nosotros a lo mejor destinamos un 20% de nuestra renta a comprar alimentos, pero en países subdesarrollados como Haití o Zimbabue, otra serie de países subdesarrollados, necesitan casi el 80%, casi el 100% para comprar los alimentos. Y si les sube tantísimo el precio, pues se quedan sin poder comprar. Y lo que ocurre es que acaban muriendo de hambre o cometiendo delitos y robando en cualquier sitio para poder subsistir. Ahí vemos un delito muy claro, un crimen financiero que no se nos puede escapar de la vista. Pero quiero comentar otro que también tiene una cierta gravedad, importante gravedad, y que no se ha comentado aquí, y es el de la financiación de las empresas armamentísticas. Los bancos y españoles, entre todos ellos, financian empresas armamentísticas, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero es que es importante también que existan armas para poder defendernos y tal. Bueno, pues considerando
ese argumento válido, le diría, bueno, pero es que también financian armamento que está directamente prohibido, como bombas racimo, minas antipersona, incluso armamento nuclear, ¿no? Que vemos por un lado que los dirigentes europeos se llevan las manos y estadounidenses se llevan las manos a la cabeza cuando un país como Irak pues desarrolla un armamento nuclear, y lo que estamos viendo por otro lado es que nuestros propios bancos lo que están haciendo es darle dinero directamente para que lo hagan, ya que supone un beneficio para estos bancos. Y bueno, se ha constatado que 14 bancos españoles son los que están financiando este armamento prohibido. Y hablamos de bancos que todos conocemos, como el BBVA, el Banco Santander, Bankinter, Sabadell, es que no se salva casi ninguno. Y bueno, es importante tenerlo en cuenta porque vemos que esta serie de instituciones financieras que utilizan nuestro dinero, al fin y al cabo, el dinero que depositamos en las cuentas de ahorro, es en parte la que utilizan para luego poder crear un arma que va a matar a un niño en Siria. Y si a alguien le parece que estoy haciendo demagogia, bueno, yo le invitaría a reflexionar más sobre el asunto, porque existe una vinculación en este sentido, que no es tan palpable como la que comentaba Baltasar, haciendo referencia al holocausto nazi, en el que veíamos a los soldados alemanes meter directamente a los judíos en una cámara de gas y presionar el botón o presionar el gatillo. Pero ahora vemos que las consecuencias y el mecanismo es diferente, y no vemos a alguien que esté matando directamente, financiando pues, empresas armamentísticas o especulando con los alimentos. Pero ocurre, y ese mecanismo existe, y aunque sea difícil de ver, hay que denunciarlo y hay que señalarlo. Luego, otro crimen financiero también difícil de ver, pero que nos atañe directamente, y sobre todo hoy en día a todos nosotros en los países desarrollados y especialmente en los de la periferia europea, es el relacionado con, bueno, en primer lugar con el rescate de los bancos, y en el segundo lugar con todo el negocio que están haciendo con la deuda pública. Porque lo que no puede estar ocurriendo hoy día es que los gobiernos estén totalmente sumisos, estén totalmente arrodillados frente a una serie de instituciones privadas, que son los bancos, en el que antiguamente, y antiguamente hablo de hace 20 años, los gobiernos tenían una estructura impositiva muy poderosa, por la cual acababan recaudando dinero de estas empresas y de estas grandes élites y altas capas de la sociedad. Y hoy día ese dinero que ya no recaudan porque han bajado impuestos y porque utilizan paraísos fiscales, como se comentaba, ese dinero que hoy día los gobiernos no recaudan, lo que hacen es pedírselo por favor en el mercado de la deuda pública, y encima con unos intereses y condiciones usurarias en las que vemos que como consecuencia, para que puedan devolver una inmensa cantidad de dinero, los gobiernos se ven semiobligados a recortar gasto público, y con esto estamos hablando de recortar en sanidad, en educación, en prestaciones por desempleo, dependencia, y aumentando impuestos que sobre todo, claro, no van a subir los impuestos a esta serie de instituciones, sino que suben los impuestos como el IVA, que nos afecta tanto a un vagabundo que va a comprar una barra de pan, como a Botín, una de las personas más acaudaladas de este país. Hay otro mecanismo que interviene en todo, que podríamos enmarcar dentro de estos crímenes financieros, y que tiene mucho que ver con la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué es posible que esta serie de instituciones financieras cometan tantos abusos como los que venimos enumerando y no pase prácticamente nada? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Y aquí hay que entender una cosa que es crucial, y hay mucha gente que se lo olvida. Bueno, no se olvida, es que directamente no lo saben porque se oculta. Se oculta. Se intenta oscurecer el tema para que la gente no lo sepa. Los bancos privados, como el BBVA, el Banco Santander, cualquiera, crean dinero de la nada. Esto que nos puede parecer algo raro en principio, pues hay que entenderlo atendiendo a que de todo el dinero que existe en circulación, entre el 1% y el 3% solamente es el dinero en metálico y el dinero en billetes. Solo monedas y billetes es el 1% o 3% de todo el dinero que existe. El resto son anotaciones bancarias. No existe un dinero físico que podamos contemplar. Y ese es el dinero precisamente que los bancos pueden crear. Porque
voy rápido con la creación de dinero por parte de los bancos. Cuando yo voy al banco y meto allí 1.000 euros, el banco está obligado a guardar 10 euros solamente, el 1%, solo 10 euros en su caja fuerte. Con el resto del dinero que yo he depositado puede hacer lo que quiera. Y lo que quiera es prestar dinero a otros agentes porque esta es su forma de hacer negocio y de obtener beneficios. Entonces, esos 990 euros que le quedan, lo que va a hacer es prestárselo a otra persona. Y en este momento, ¿qué ocurre? Que yo, con mi tarjeta de crédito, lo que puedo hacer es, yo tengo 1.000 euros en el banco y puedo realizar transacciones por 1.000 euros. Y al mismo tiempo hay otra persona a la que le han prestado 990 euros. Y esa persona también, con su tarjeta, puede hacer también transacciones financieras. Y lo que ocurre, si nos fijamos, es que ha aumentado la cantidad de dinero. No es necesario que hayan impreso billetes ni hayan creado monedas. Simplemente se ha duplicado prácticamente la cantidad de dinero que hay en circulación. Y esto puede ocurrir porque, claro, si yo quisiera recuperar esos 1.000 euros que tengo en el banco me daría 1.000 euros, pero lo sacaría de esos 10 euros que ha ido guardando de cada uno de nosotros que hemos ido depositando el dinero. Bueno, pues imaginaos lo que es la creación de dinero en una sociedad como la nuestra, ¿no? En la que tienes un poder inmenso. Podríamos hacer un ejemplo microeconómico y plantear que aquí podríamos crear una sociedad, una comunidad entre nosotros. Algunos serían campesinos, otros serían panaderos, otros obreros. Y, por ejemplo, a mí se me adjudicaría la potestad de crear dinero. Imaginad el poder que yo podría tener en una sociedad como esta, en la que vosotros tendríais que trabajar vendiendo pan o trabajando en el campo para poder ganar dinero, y yo en cambio lo podría crear. Imaginaos el poder que yo podría tener. Imaginaos también que ahora nombrásemos aquí a un presidente o un líder que nos guiara a todos y el que sería al fin y al cabo el que tuviese el poder de decidir. Si yo tengo el poder económico y esa persona no tiene el poder económico, es muy fácil que acabe siendo comprado, podríamos decirlo así directamente, aunque los mecanismos no son siempre tan directos. El poder económico se impone ante el poder político. Y esto lo vemos hoy día cuando realmente vemos que quienes tienen el poder está precisamente en el ámbito, sobre todo de las finanzas, también en el de las grandes empresas y no en el de los gobernantes a los que hemos votado, ¿no? Y esto es algo que no se le escapa a la mayoría de la población. Según las últimas cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas, la gran mayoría de la población indica que los bancos tienen más poder que los gobiernos, mientras que colocan a las grandes empresas casi en el mismo escalón. O sea, que la gente se da cuenta de esto. Y con este ejemplo tan tontorrón que he planteado, pues también lo podemos entender y no nos parece tan raro, ¿no? Cuando ocurrió la crisis financiera, estalló, muchísimos agentes entraron en problemas, en necesidades. Los bancos, también las empresas y también familias. Todo el mundo acudió al gobierno a pedir ayuda. ¿Y a quién ha sido los únicos agentes a los que ha ayudado el gobierno? A los bancos. ¿Por qué? Porque son precisamente quienes tienen el poder de utilizar nuestro dinero y crear más dinero, y entonces tienen al gobierno pues bastante controlado, ¿no? Y ya para terminar, hacer dos puntualizaciones al respecto de este tema, ¿no? Y una es, bueno, vemos que ocurre esta serie de prácticas, de crímenes financieros, y vemos que no son nuevas, ¿no? Hay algunas que sí, como la de los paraísos financieros, paraísos fiscales, perdón, y otra serie de actividades como la especulación, que necesitan de las nuevas tecnologías de información. Pero es que vemos, cuando nos remitimos al pasado y vemos que, por ejemplo, en el año 1929 hubo una gran crisis financiera, en parte como consecuencia de ese descontrol de los bancos financieros que podían crear dinero y prestarlo por doquier y al fin y al cabo orientar todas las actividades económicas hacia la burbuja de activos financieros. Ya lo hemos visto en España, teniendo la capacidad de crear dinero, ¿qué pasaba? Podríamos haber financiado empresas de nuevas tecnologías como las energías renovables, por ejemplo, una capacidad importantísima para poder hacerlo, o a organizaciones que ayudaran a personas necesitadas, pero no, el dinero, ese poder de crear dinero se ha ido orientado, pues ¿a qué?
a hacer beneficios en torno a la burbuja inmobiliaria. Y esto es sencillo de entender. Si le damos ese poder tan colosal que tenemos como sociedad a una serie de instituciones privadas cuya naturaleza es obtener beneficios, pues no nos debería sorprender que luego utilicen ese poder para ese objetivo. Es tan simple como eso. Y cuando vemos que en el pasado ocurrían esta serie de acontecimientos parecidos a los actuales, decimos, ¿no aprendemos? Los economistas somos tan tontos o tan torpes que de verdad no aprendemos que hay que controlar las instituciones financieras porque tienen un poder inmenso con esta creación de dinero y pueden llevarnos a un desastre económico. ¿De verdad no aprendemos? Pues sí, aprendimos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el poder de estos bancos se controló en cierta medida y se intentó controlar y ponerle unas bridas a ese poder tan desmesurado. Pero poco a poco se fue quitando. A partir de los años 70, 80, todas estas limitaciones que se le habían impuesto a los bancos para que no volvieran a ocurrir esta serie de catástrofes fueron poco a poco desmantelándose. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que los economistas no aprendían? Pues volvemos al tema de siempre y del que se comentaba con la exposición de Dolores, en el que los intereses económicos al fin y al cabo están predominando en este sentido. Y si para hacer dinero hay que quitar la regulación financiera porque te permite pues, llevar a cabo operaciones muchísimo más rentables, pues se hace. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo quien hace las leyes está por debajo de estos grandes poderes económicos, ¿no? ¿Y por qué, y ya con esto acabo, por qué hacen esto en las instituciones financieras? ¿De verdad son malas personas? A mí me ha llamado mucho la atención un mensaje, un párrafo introductorio de este curso de verano, en el que se venía a comentar algo así como que no es tanto que el sistema esté mal, sino que hay personas que lo hacen mal, ¿no? Y yo si lo he entendido de esta forma, no comparto ese planteamiento, porque yo no soy de los que piensan que, por ejemplo, Botín es una mala persona. Yo no lo conozco, no sé si es buena persona o mala persona, pero es que eso es irrelevante con el tema del que estamos hablando. Él, como rol que tiene como presidente de un banco privado, su objetivo, su naturaleza, su función es obtener rentabilidad para esta empresa, porque estamos hablando de que nos movemos en un sistema económico capitalista en el que u obtienes beneficios o desapareces del mercado. Poco a poco vas perdiendo poder. Nos parece raro que el Banco Santander pudiera desaparecer del mercado, pero es cuestión de tiempo. Cuando una empresa va perdiendo poder y va perdiendo fuerza, al fin y al cabo, al final acaba siendo absorbida. Y lo hemos visto perfectamente con las cajas de ahorro, cómo las cajas de ahorro han sido absorbidas por los bancos precisamente por esto. Y lo que venía a plantear para finalizar era que no es tanto que Botín sea buena o mala persona, sino que el sistema le empuja a competir, porque vivimos en un sistema en el que las instituciones privadas tienen que competir entre ellas para poder obtener rentabilidad. Y si simplemente nos dedicamos a cambiar personas porque creemos que son malas personas y no lo están haciendo bien, no conseguiremos solucionar el problema de raíz. Y nada más, muchísimas gracias.